revelado. Regresé del funeral y descubrí que heredé 3 granjas, un increíble cambio de vida. Javier apenas procesaba la fría realidad de la muerte de su abuela, un ser querido que había tejido su infancia con amor y enseñanzas. Mientras escuchaba los elogios en el funeral, cada palabra resonaba como un eco de expectativas que se posaban sobre sus hombros. La sonrisa de su abuela, dibujada en su mente, y las palabras de admiración de sus parientes lo llevaban a un abismo de responsabilidad. «Eres el único que puede continuar su legado», sentenció su tía, como si el peso del compromiso le cayera como una losa. Pero ¿cómo iba a hacerlo? Su vida en la ciudad, su trabajo monótono entre 4 paredes, era todo lo que sabía. La agricultura, las granjas, el arar la tierra, eran un mundo ajeno a él. Mientras los rostros de su familia se iluminaban al hablar de la fortaleza de su abuela, Javier sentía cómo se instalaba en él un torrente de dudas. Se le presentaban 2 caminos, el conocido, seguro pero vacío de su vida citadina, o el incierto y aterrador mundo rural para el que no estaba preparado. Las granjas estaban en su nombre, pero su legado no era solo una herencia de tierras, era la herencia de un espíritu luchador que debía honrar. Respiraba hondo, las palabras sobre el sacrificio de su abuela se entrelazaban en su mente con la presión de cumplir con aquella promesa familiar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras se desplazaba a las gradas de la vieja casa de su abuela, todo comenzaba a oscurecerse más. La idea de arriesgar la estabilidad de su trabajo y un futuro económico incierto lo llevó a un estado de agitación. No solo enfrentaba el desafío de ser un agricultor, sino la mirada de aquellos que no creían que un hombre de ciudad pudiera adaptarse. La incertidumbre le ajustaba el pecho, y los latidos eran fuertes como un tambor mientras pensaba en el regreso a Ciudad de México, donde se sentía cómodo, aunque infeliz. Las primeras semanas al frente de las granjas resultaron ser más duras de lo que había imaginado. La tierra, exigente y sabia, no perdonaba la falta de conocimiento. Luchar contra el desgaste de días bajo el sol le hacía dudar cada vez más de sus capacidades. «¿Podré hacerlo?», se repetía, y la respuesta siempre llegaba envuelta en la angustia de no querer defraudar a su abuela ni a su familia. El sudor y la fatiga sembraban desconfianza en su corazón. Sin embargo, cuando la cosecha comenzaba a asomarse como un destello de esperanza, la sombra de la corrupción se cernía sobre sus campos. Javier comprendió que estaba en una encrucijada, una decisión vital se acercaba. ¿Dejarse llevar por los atajos que prometían soluciones rápidas, pero mancharan el legado de su abuela? Mientras sostenía un viejo documento que había encontrado en el desván, se dio cuenta de que el verdadero desafío yacía no solo en sacar adelante las granjas, sino en luchar por la honorabilidad que su familia siempre había defendido. En su mente, las visiones de una vida nueva llena de posibilidades se alternaban con el apremio de actuar ante un futuro incierto. ¿Podría tomar la decisión correcta y al mismo tiempo honrar a su abuela? La angustia lo consumía y el tiempo corría, mientras el eco del legado de su abuela y las sombras de la avaricia acechaban. El día amaneció con una bruma espesa, como si la naturaleza misma se lamentara por el peso que llevaba Javier sobre sus hombros. La realidad de la granja se despliega ante él como un mundo inexplorado, donde cada rincón parece susurrar los secretos que su abuela le había legado. Mientras repasaba el viejo documento que había encontrado, un protocolo de cultivo ancestral, Javier sintió una oleada de determinación. Si su abuela había podido florecer en este terreno, él también debía intentarlo. Esa mañana, Javier decidió comenzar con lo más básico, la preparación de la tierra. Sin embargo, cada movimiento se sentía como un error en comparación con la destreza que su abuela había demostrado durante años. Arar la tierra es un acto íntimo que conecta a los hombres con la esencia misma de la vida, pero Javier se sentía como un extraño en un lugar que debería haberle pertenecido.
Mientras el sol ascendía, su sudor se mezclaba con la tierra, y con cada golpe de la azada, sentía que debía rendirse a la experiencia del suelo. Pero una voz interior le decía que cada tropiezo era parte del aprendizaje. Con el paso de los días, Javier comenzó a explorar más sobre agricultura a través de libros y tutoriales. Fue un proceso tedioso, pero su hambre de conocimiento crecía. Cada concepto que dominaba, cada técnica que aprendía, le proporcionaba pequeñas victorias que alimentaban su confianza. Sin embargo, se encontraba en una lucha constante contra la impaciencia, anhelaba resultados inmediatos, mientras que la agricultura exigía tiempo, paciencia y dedicación. Un día, mientras cultivaba una de las parcelas, un grupo de vecinos apareció. Al principio, sintió el juicio en sus miradas, eran hombres de campo con décadas de experiencia. El murmullo de sus voces le llegaba como un eco distante. Pero uno de ellos, un hombre mayor llamado Don Felipe, se le acercó y le ofreció unos consejos. Esa simple acción de apertura hizo que Javier cuestionara su resistencia a buscar ayuda y cómo, por miedo al fracaso, había estado cerrándose a otras posibilidades. Con el tiempo, la relación con Don Felipe floreció. Juntos pasaban horas revisando técnicas y cultivando un entendimiento. Don Felipe no solo le enseñó cómo cuidar los cultivos, sino también a conocer la lección más importante, el valor del trabajo en equipo. Javier empezó a apreciar que no tenía que llevar el peso del legado de su abuela solo, podía incorporarse a esa comunidad desde la que su familia había prosperado. Sin embargo, la sombra de la corrupción continuaba acechando, y Javier se dio cuenta de que necesitaba aliados para proteger lo que era importante. Una noche, tras una jornada agotadora, recibió un mensaje anónimo. Decía que unos compradores estaban interesados en sus tierras, pero sus intenciones eran torcidas, como había visto en otros terrenos antes. Javier sintió que el suelo se movía bajo sus pies. De repente, su pequeña victoria en el cultivo se convertía en un embrollo que podría poner en riesgo todo lo que había luchado por conseguir. Era hora de que tomara una decisión que no solo afectaría su camino como agricultor, sino también su integridad y el respeto a la memoria de su abuela. Mientras contemplaba la decisión que definiría no solo su futuro, sino también el de la herencia de su familia, Javier sintió un nudo en el estómago. La pregunta era clara, ¿podía alinear su propósito con el legado que tanto valoraba? La noche se espesaba, como el dilema que enfrentaba. Mientras examinaba su teléfono, notó que el mensaje había dejado una sombra de inquietud en su corazón. Había llegado el momento de enfrentar directamente a aquellos que intentaban apropiarse de lo que era suyo por derecho. ¿Tendría la valentía necesaria para actuar? Mientras comenzaba a esbozar un plan, supo que el camino hacia su independencia empezaba ahí, en la línea del fuego, donde su valor y sus convicciones serían puestos a prueba. Su vida, en los días venideros, nunca volvería a ser la misma. Javier despertó esa mañana con una claridad recién adquirida. El mensaje que había recibido la noche anterior resonaba en su mente como un tambor inquietante. La idea de perder no solo su tierra, sino también el legado de su abuela, era una herida a la que todavía no podía dar nombre. El día se presentaba brillante y despejado, pero su interior parecía un campo de batalla. Tomar decisiones nunca había sido su fuerte, y ahora se veía empujado a actuar con prontitud. Mientras caminaba hacia el campo, una fuerza interna lo instó a recordar el protocolo antiguo de su abuela. Se sentó en una piedra frente a la parcela más afectada por sus esfuerzos iniciales. Observó la tierra, el aire y las plantas que empezaban a asomarse tímidamente. Su mente comenzaba a desenredar pensamientos complejos. La agricultura era práctica, pero también era estrategia y, sobre todo, conexión. Donde había visto la trama de su futuro, ahora podía entrever el mapa de un camino más seguro. Decidió que no podría enfrentar esta amenaza solo. Frente a su pequeño legado, Javier experimentó un cambio crucial en su perspectiva. Lo que antes consideraba un símbolo de debilidad se transformó en una oportunidad. ¿Por qué no buscar más aliados? Su relación con Don Felipe había sido un faro, y la comunidad no era solo un entorno frío de juicio. Había hombres y mujeres dispuestos a ayudarle si se lo pedía. Con esta nueva intención, buscó a Don Felipe y le propuso una reunión con otros agricultores.
Al principio, el veterano se mostró escéptico, pero la convicción en los ojos de Javier lo convenció. Aquella tarde, el salón de la pequeña casa de don Felipe se llenó de figuras conocidas del vecindario. Las miradas de los agricultores variaban entre curiosidad y preocupación. Javier respiró hondo, sintiendo como el sudor se acumulaba en su frente, pero se mantuvo firme. Expuso la situación con sinceridad, el posible interés de compradores deshonestos en su tierra. La tensión palpable giró en torno a él mientras escuchaba murmullos. Algunos asentían, e impulsado por un nuevo sentido de autoridad, compartió las estrategias que había aprendido. Pero más importante aún, destacó la necesidad de unirse para proteger lo que era de todos. Esa unión resonaba con las creencias de su abuela, quien siempre había sido una defensora de la comunidad. La reunión terminó con una energía revitalizada. Se acordó que formarían una coalición no solo para proteger sus tierras, sino para fortalecer la agricultura local en su conjunto. A través del diálogo y el intercambio de conocimientos, Javier pudo ver la luz al final del túnel. Había dado un paso trascendental hacia la consolidación de una comunidad agrícola que había creído perdida. Esa noche, mientras reflexionaba, Javier comprendió que lo que inicialmente había interpretado como un obstáculo, era en realidad una oportunidad decisiva para transformar su vida. Tenía un propósito claro, no solo luchar por su herencia, sino por el legado colectivo del lugar que había amado su abuela. Sin embargo, la sombra de los compradores aún acechaba, como un espectro que no cedería fácilmente. Sabía que sus próximos movimientos debían ser calculados y astutos. Contaba con una red que empezaba a fortalecerse, pero también era consciente de la resistencia a la que se estaba enfrentando. Las decisiones que tomaría en las siguientes semanas no solo definirían su futuro, sino que podrían impactar a todos en el vecindario. Con un renovado sentido de determinación, Javier se enfrascó en planear su próxima jugada. Pero mientras trazaba un mapa mental de sus estrategias, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Esta vez, el sendero para proteger su legado parecía más oscuro de lo que había anticipado. Mientras le daba la vista a la pantalla, su corazón se detuvo. Lo que leyó podría cambiar todo lo que había construido hasta ahora. Javier se quedó inmóvil, la mirada fija en la pantalla. El mensaje parecía un eco desdibujado de lo que su abuelo había dejado atrás, un legado inesperado que podría extenderse mucho más allá de esa tierra que siempre había considerado su hogar. 3 granjas. No era solo un cambio de número, era una posibilidad, un desafío monumental que podría definir su futuro. Sin embargo, la euforia inicial se desvaneció rápidamente al darse cuenta de lo que esto significaba en términos de responsabilidad. La herencia de 3 granjas implicaba mucho más que recibir terrenos, se trataba de cultivar esperanza, de sembrar coraje en un campo aún golpeado por la incertidumbre. Javier continuó leyendo el mensaje, ahora más consciente del peso que conllevaba. La herencia estaba a su nombre, pero con un claro aviso: cada granja requería atención y dedicación constante. Las decisiones sobre cómo gestionar este nuevo patrimonio vinculaban no solo su futuro, sino el de aquellos que habían confiado en él. Mientras sus pensamientos revoloteaban entre la oportunidad que se presentaba y el riesgo de fracasar, su mente comenzó a elaborar un plan. No podía hacerlo solo, necesitaba a su red de apoyo. Era el momento de mostrar cómo había crecido, cómo había aprendido a valorar no solo su legado personal, sino también el potencial que la comunidad podía ofrecerle. A pesar de la presión, una chispa de emoción comenzó a encenderse en su interior. 3 granjas significaban 3 veces más retos, pero también posibilidades de crear una prosperidad compartida. Decidió organizar una nueva reunión urgida por esta revelación. La energía que sintió al principio, al confrontar la idea de unir a los agricultores para defender sus tierras, ahora se transformó en una necesidad más profunda. Quería explorar la posibilidad de que juntos pudieran convertir esos terrenos en un modelo de sostenibilidad, no solo para ellos, sino para las próximas generaciones. ¿Por qué no explorar formas innovadoras de cultivo que dependieran menos de métodos tradicionales y más de la agricultura regenerativa? Ese mismo día, contactó a don Felipe. Había aprendido a valorar su juicio, la sabiduría de alguien que había vivido muchas estaciones, y ahora más que nunca, necesitaba un cómplice en este nuevo capítulo.
Aunque el veterano parecía escéptico al principio, la elocuencia de Javier y su evidente pasión lo convencieron. Ambos decidieron invitar a otros agricultores que podrían estar interesados en el proyecto, sabiendo que el legado de su abuela se expandía por caminos inesperados. A medida que la conversación se desarrollaba en torno a la mesa, Javier se sintió revitalizado. Compartió su visión no solo de defender las tierras, sino de innovar cómo se podían cultivar y administrar las nuevas granjas. Reunió a las personas en torno a un propósito común, donde la integración de nuevos métodos agrícolas se convirtió en el unificador de un grupo que había comenzado a considerarlo un líder. Sin embargo, en medio de las ideas y la emoción, la sombra de los compradores volvía a asomarse. Javier no podía evitar sentir que, a medida que su ambición crecía, el riesgo de perderlo todo también lo hacía. Precisó a todos compartir su historia, su miedo y su determinación. Las puertas del futuro se abrían, pero no sin que una tormenta se acercara. La reunión culminó con una lluvia de ideas sobre cómo abarcar esta nueva oportunidad. Selvas de posibilidades brotaban, pero Javier sabía que el tiempo sería un factor crucial. El mensaje que había recibido le inquietaba, y en la oscuridad, también vio la luz. El cambio no solo dependía de su enfoque, sino de cómo fortalecerían los lazos entre ellos. Con determinación renovada, Javier miró a su alrededor agradecido. Esta vez sabía que la responsabilidad no daba miedo, era una invitación a crecer y desafiarse, pero estaba al tanto de que el camino sería difícil. Perfectamente consciente de que cada paso podía abrir o cerrar puertas, Javier estaba a punto de dar un gran salto hacia adelante. Mientras dejaba la reunión, una pregunta persistía en su mente. ¿Cómo manejaría la presión que vendría del mundo exterior? En su pecho, una ansiedad crecía, y al mirar hacia el horizonte se preguntó si realmente estaba preparado para librar la batalla que se avecinaba. Antes de llegar a casa, recibió otra notificación en su teléfono. Con cada vibración, sentía que el aire se volvía más denso. ¿Qué nuevas noticias podría contener? Javier respiró profundamente mientras leía la notificación en su teléfono. Era un mensaje de un abogado de la empresa que representaba a los compradores interesados en las granjas. La urgencia del lenguaje le hizo entender que no podía ignorar este aviso. A su mente acudieron las imágenes de su abuelo, de las historias que le contaba sobre la tierra, la dedicación que había puesto en cada semilla y la unión que había logrado entre las personas que trabajaban en sus tierras. Esa conexión, esa herencia intangible, parecía ahora estar en peligro. La ansiedad comenzaba a transformarse en determinación. Javier comprendió que debía actuar rápidamente. Desde aquella reunión, había sentido el respaldo del grupo que se había formado, juntos eran más fuertes y estaba decidido a aprovechar esa fuerza. No solo quería proteger su patrimonio, sino también a las personas que dependían de esas granjas para vivir. Sentado al borde de la cama, Javier se tomó un momento para evaluar sus opciones. Era crucial tener un plan sólido antes de responder a ese mensaje. La tradición familiar que tanto valoraba le decía que debía enfrentar el desafío con firmeza y transparencia. Se preguntó qué medidas podría tomar para asegurar que la comunidad agrícola no solo conservara las tierras, sino que prosperara en el proceso. Decidió que la mejor estrategia era convocar a la gente de la reunión una vez más, esta vez en su casa. Necesitaba que el grupo se sintiera parte de la toma de decisiones. La idea de involucrarlos en una lucha conjunta le dio una nueva perspectiva. En esta era de incertidumbre, era esencial fortalecer la misión de proteger las granjas no solo como una herencia personal, sino como un legado al que todos pertenecían. Con determinación renovada, Javier se trasladó a la cocina, donde el aroma del café recién hecho lo envolvía. Mientras preparaba una taza, sus pensamientos giraban en torno a la forma de expresar no solo la urgencia de la situación sino también el potencial que podían despegar juntos. Se dio cuenta de que su papel iba más allá de ser el líder, debía ser un facilitador, alguien que inspirara valor en cada uno de los agricultores que se unían a su causa. Al terminar su café, envió mensajes a cada uno de los integrantes del grupo con la propuesta de una nueva reunión. La respuesta fue casi inmediata, todos estaban dispuestos a colaborar. Javier sintió un cosquilleo de esperanza, cada respuesta reafirmaba su fe en el poder de la unidad. El día de la reunión llegó.
La sala se llenó de voces animadas, de ideas fluyendo como ríos de creatividad. Javier tomó la palabra, y al mirar a su alrededor, su corazón se llenó de energía. Explicó la situación con claridad, enfatizando la urgencia del mensaje del abogado y cómo el tiempo jugaba en su contra. Sin embargo, también habló de las oportunidades que aparecían en el horizonte, de la posibilidad de reimaginar las granjas como modelos de agricultura sostenible. Fue en la discusión que surgieron dilemas importantes. Algunos querían adoptar prácticas tradicionales, temerosos de lo nuevo. Otros veían la chance de innovar, pero temían la resistencia externa. Javier sintió el peso de sus ansias por unir esas perspectivas. Propuso estrategias que equilibraran ambas visiones, mientras su mente continuaba buscando alguna revelación dentro de su propio conocimiento. Se dio cuenta de que su viaje hacia liderar estas granjas también le brindaba una oportunidad de autodescubrimiento. Reconoció que había temor dentro de él, miedo a no saber lo suficiente. Pero cada palabra que compartía, cada aportación que recibía de sus compañeros, era un recordatorio de que estaba emergiendo no solo como un administrador sino como un verdadero líder. Mientras la reunión avanzaba y las discusiones se intensificaban, un nuevo mensaje interrumpió su concentración. Era del abogado nuevamente. Esta vez, el tono era más directo, casi amenazante. Debes actuar rápidamente. Tienes 48 horas para responder. La tensión en él. Aide creció. Javier sabía que el tiempo se había convertido en su mayor enemigo, y los rostros de sus compañeros reflejaban su preocupación. En ese instante, se dio cuenta de que lo que estaba en juego no era solo el futuro de las granjas, sino el suyo propio. ¿Podría realmente alinearse con la visión de todos y tomar la decisión correcta en un tiempo tan limitado? La presión aumentaba, y con cada pulso de su corazón, la realidad se volvía más clamante. Había llegado el momento de sumar fuerzas y enfrentar la tormenta que se avecinaba. Pero en su interior, una pregunta retumbaba: ¿estaba listo para enfrentar las consecuencias, sin importar cuán profundas fueran? Javier se quedó inmóvil por un instante, la mente abrumada por la combinación de miedo y enfoque. La reunión había despertado en él una chispa, pero ahora, con el mensaje apremiante del abogado, esa chispa ardía con intensidad. Necesitaba un plan y, sobre todo, necesitaba actuar antes de que el tiempo se le escapara entre los dedos. Miró a sus compañeros, cada uno con una mirada que oscilaba entre la esperanza y la ansiedad. Había una energía palpable en el aire, una predisposición a luchar por lo que les pertenecía. Esta figura de grupo estaba empezando a dar forma a su propia identidad dentro del liderazgo. Javier comprendió que su papel no era solo el de un líder, se estaba convirtiendo en un catalizador, en el pegamento que unía visiones y enfocados en la lucha común. Se tomó un momento para respirar hondo y lanzó una propuesta directa. Necesitamos conocer a fondo lo que está en juego, las condiciones de la oferta y cómo podemos actuar en conjunto, sugirió, su voz resonando en la sala. Las asentadas de cabeza y murmullos de aprobación no alentaron. Javier sondeaba la mente de sus compañeros, alentando a cada uno a compartir sus temores y expectativas. El primer paso fue analizar la magnitud de la situación. Reunir todos los documentos disponibles, esclarecer las condiciones de la venta y estudiar cualquier cláusula que pudiera permitirles negociar. Fue así que algunos de los agricultores más experimentados se ofrecieron voluntarios para investigar, mientras que otros propusieron liberar nuevas ideas sobre cómo reestructurar el enfoque de la granja, haciéndola más atractiva tanto financiera como socialmente. La noche se convirtió en una serie de diálogos fervorosos. Javier se sintió como un director de orquesta, guiando los ritmos de los pensamientos, organizando la sinfonía de ideas que brotaban de cada rincón. Sus propios miedos empezaron a transformarse en una determinación más profunda, en lugar de pensar en lo que no sabía, comenzó a abrazar el conocimiento colectivo que estaban construyendo juntos. En ese intercambio ferviente, una idea innovadora surgió. ¿Y si hacemos una campaña de sensibilización para mostrar la importancia de nuestra agricultura? Podríamos atraer a consumidores conscientes y crear un vínculo más fuerte con la comunidad local, propuso uno de los más jóvenes en la sala. Javier sintió un cosquilleo de emoción. Esa idea podía ser el impulso que necesitaban para posicionarse de manera estratégica.
Pero, en medio de ese ambiente de crecimiento, Javier no pudo evitar que un rayo de duda atravesara su mente. ¿Realmente estaban preparados para una transformación que implicaba convertirse en la cara de ese cambio? El temor a no ser lo suficientemente buenos cruzó su mente, pero se deshizo de él al recordar los rostros esperanzadores que tenía frente a él. Eran estos mismos rostros los que le habían hecho entender que el error más grande sería no intentarlo. Al finalizar la noche, un sentimiento de unidad y propósito llenó el espacio. Habían creado un plan inicial, un esbozo de cómo defender su patrimonio y posiblemente transformarlo en algo aún más significativo. Javier observó con orgullo a su alrededor, sus compañeros no eran solo agricultores, eran innovadores, creadores de legado. Sin embargo, cuando el grupo se despidió, Javier experimentó una punzada de inquietud. Lo que sabían era solo el principio, y habían decidido que la primera acción sería contactar al abogado para esclarecer la situación. Pero, ¿y si su intervención no era suficiente? Un nuevo mensaje vibró en su teléfono, el abogado había respondido, y el tono era aún más ominoso. Con el corazón acelerado, Javier lo abrió y leyó: me alegra que hayan decidido actuar, pero tengan cuidado, hay más que solo dinero en juego, y los compradores no son lo que parecen. Justo en ese momento, Javier comprendió que la lucha había comenzado, no solo por las tierras, sino por sus propias creencias y valores de quienes era realmente. ¿Qué secretos oscuros estaban relacionados con la oferta? El camino se tornaba más complicado y Javier, en la penumbra de su hogar, sintió por primera vez que la batalla no sería contra un simple conjunto de compradores, sino su propio poder para resistir o ceder. Javier respiró hondo, sintiendo que el aire le faltaba. La revelación en el mensaje del abogado se apoderó de su mente con una mezcla de ansiedad y determinación. No podía permitirse vacilar. Había una misión más grande que su propio miedo. A medida que la noche se prolongaba, se cuestionó a sí mismo, ¿estaba listo para enfrentar las sombras ocultas detrás de esa oferta que podía cambiar su vida y la de sus compañeros? La mañana siguiente se presentó con un reto más tangible. Javier decidió que la mejor estrategia era investigar a fondo a los posibles compradores. Envió correos, hizo llamadas y se sumergió en un océano de datos sobre estas figuras empresariales que pesaban sobre su futuro. Cuanto más indagaba, más se daba cuenta del abismo de conocimientos que había que llenar. Pero esta vez, no se sentía solo. Se organizó con algunos de sus compañeros para crear un equipo de investigación. A través de múltiples sesiones, empezaron a descifrar quiénes eran estos compradores. Descubrieron que la empresa detrás de la oferta tenía un historial controvertido, una tendencia a adquirir terrenos de forma agresiva y luego a transformarlos para sus propios beneficios. A medida que la información se acumulaba, Javier sintió un creciente sentido de urgencia. La lucha no solo era sobre la tierra, era sobre el futuro que deseaban construir. Mientras revisaban los documentos, una idea emergió de las profundidades de su conciencia: no eran solo víctimas en esta narrativa. Tenían un legado que preservar. Se dieron cuenta de que podrían no solo defender su patrimonio, sino también apropiarse de él y transformarlo. Comenzaron a esbozar un plan más sólido, que incluía no solo la negociación, sino también movilizar a la comunidad para que se uniera en apoyo. Sin embargo, no todo era claro en la mente de Javier. Una sombra persistente entrelazaba sus pensamientos, cuestionando si realmente estaban preparados para esta lucha. Era un dilema que se repetía en su mente: el miedo al fracaso versus el deseo de triunfar. Esa mañana, mientras escribía sus notas, se interrumpió, reflexionando sobre su propio valor y la fuerza de aquellos que lo rodeaban. Comprendió que su inseguridad no podía ser la guía, debía ser un líder con coraje, un espejo de determinación para los demás. La llamada con el abogado se convirtió en un punto de inflexión. Al recibir una respuesta aún más inquietante, sintió que una línea se había cruzado. Hay personas que no están satisfechas con el camino que están tomando las cosas. Tengan cuidado, Javier. Algunas decisiones ya están en marcha fuera de su control. Cada palabra del abogado resonó como un eco en su mente. Las apuestas eran más altas de lo que había anticipado. Con el corazón latiendo intensamente, Javier tomó una decisión.
Llamaría a cada uno de sus compañeros, organizaría reuniones más frecuentes y compartiría no solo la información, sino también sus temores y anhelos. No podían darse el lujo de actuar descoordinadamente. Debían estar preparados para lo que vendría. Ese sentido renovado de propósito se transformó en energía. Javier pasó horas revisando sus notas y perfilando un discurso que encarnara la unión. Se sentía diferente, más fuerte, dispuesto a desafiar lo desconocido. Pero justo cuando se preparaba para llamar a una reunión decisiva, recibió un mensaje inesperado. Era de un viejo amigo, alguien que había estado estrechamente relacionado con los compradores. Vamos a hablar. Hay mucho que no sabes y podría ser la clave para todos ustedes. Pero los riesgos son altos. Javier sentía que las piezas del rompecabezas estaban empezando a unirse, pero también que cada revelación lo acercaba a la verdad que tanto temía. Era el momento de explorar lo oscuro y entender los límites de sus acciones. Sin embargo, el temor seguía acechando, recordándole que esta batalla sería por mucho más. ¿Podría revelarse algo que cambiaría no solo su camino, sino también su propia esencia y la de sus compañeros? En el fondo, se dio cuenta de que la verdadera batalla no solo pendía sobre el futuro de la Tierra, sino sobre la figura transformadora que se estaba forjando en él mismo. La llamada llegó en un momento crítico, justo cuando Javier se encontraba en la cúspide de su preparación. El mensaje de su viejo amigo, Raúl, se dejó sentir como un murmullo inquietante en su mente, interrumpiendo el flujo de ideas y decisiones que había estado articulando. Era evidente que Raúl tenía acceso a información valiosa, pero a su vez representaba un riesgo que Javier no estaba seguro de querer asumir. El encuentro se programó rápidamente. Casi sin darse cuenta, Javier se encontró caminando hacia el café donde acordaron reunirse. A medida que avanzaba, su mente se debatía entre la curiosidad y la cautela. ¿Qué secretos podría revelar Raúl? ¿Sería la clave para desentrañar las intenciones de los compradores o, por el contrario, un desvío peligroso de su objetivo? Al entrar, Javier divisó a Raúl sentado en una esquina, con la mirada expectante. Las arrugas en su frente revelaban una preocupación que resonaba con la incertidumbre de Javier. Al saludarse, la conversación comenzó con banalidades, pero el ambiente se tornó tenso rápidamente. Lo que te voy a contar no es fácil de digerir, Javier, Raúl empezó, manteniendo un tono bajo. Los compradores no solo están interesados en la tierra. Ellos han estado siguiendo a varias personas involucradas en el proyecto, tú incluido. Javier sintió un escalofrío. Esa afirmación sostenía más peso del que podía imaginar. La conversación se adentró en un territorio que hacía evidente lo peligroso que era el momento. Tienen información sobre tus compañeros, sobre sus puntos débiles, y saben cómo usarlos en su beneficio. La mente de Javier comenzó a articular un plan de contingencia, su búsqueda de información debía ser aún más profunda. No solo necesitaba conocer a los posibles adversarios, sino también asegurarse de que su equipo estuviera protegido. Era vital afianzar la confianza entre ellos, envolverlos en un círculo de seguridad emocional y mental. Raúl compartió algunos detalles del pasado de la empresa compradora, revelando sus métodos de operación que, lejos de ser éticos, eran agresivos y manipuladores. Javier sintió cómo crecía su determinación, pero a la par su ansiedad se desbordaba. Era una danza de emociones, y en cada paso que daba hacia adelante, un costado oscuro se insinuaba advirtiéndole sobre las consecuencias de esta lucha. Cuando el encuentro terminó, Javier salió del café con más fragmentos de información, pero también con la carga de una verdad inquietante. La lucha por la tierra era solo una parte de un juego mucho más grande y complejo. Su mente no podía evitar girar en torno a la posibilidad de que el camino que había elegido también lo empujaría hacia un tipo de confrontación que nunca había anticipado. A medida que se dirigía a casa, su mente repasaba las palabras de Raúl y sus propios pensamientos. En las sombras de su mente, la idea de que su lucha no solo era por el futuro de su legado, sino por su propia esencia, se hacía más clara. La transformación que buscaba demandaba más que un simple acto de resistencia, requería una evolución radical de su ser. Esa noche, Javier se preparó para la reunión con sus compañeros con una nueva perspectiva.
Sabía que necesitarían no solo información, sino también una renovación de su compromiso hacia la lucha. Se preguntaba cómo podría inspirar a cada uno de ellos cuando él mismo temía lo que sucedería. Aún así, la decisión de asumir ese reto lo llenaba de una energía que nunca antes había sentido. Justo cuando estaba a punto de cerrar su computadora y recostarse, un nuevo mensaje vibró en su teléfono. Era un recordatorio de su abogado: no olvides que siempre hay más en juego de lo que parece. Tus acciones tendrán consecuencias, Javier. Con el corazón palpitante, Javier comprendió que estaba en el umbral de una transformación que podría redefinir su vida y la de aquellos a su alrededor, pero también sabía que cada paso iría acompañado de un alto riesgo. El momento de tomar decisiones difíciles se acercaba. Podría convertirse en el líder que sus compañeros necesitaban, o se perdería en la oscuridad de las elecciones inciertas. La reunión con sus compañeros llegó con una mezcla de nerviosismo y expectativa. Javier se sentó en la mesa, observando las caras de sus colaboradores. Cada uno tenía su propia historia, un trasfondo que se entrelazaba con la lucha que estaban llevando a cabo. Había en ellos no solo un colectivo, sino un conjunto de personalidades diversas, cada una aportando una chispa única a su causa. De inmediato, se dio cuenta de que necesitaría comunicarse con claridad y firmeza si deseaba rescatar la motivación que parecía haberse desvanecido a lo largo del tiempo. Debemos entender la gravedad de nuestra situación, comenzó, su voz resonando en el aire denso del ambiente. No estamos solo enfrentando a compradores, estamos lidiando con un sistema que busca desestabilizarnos a la primera oportunidad. Los murmullos se convirtieron en silencio. Cada mirada dirigía puntos de interés a Javier, como si esperaran respuestas, soluciones a preguntas que aún no podían verbalizar. El peso de la responsabilidad recayó sobre sus hombros. Necesitaba inspirar confianza pero también advertir sobre el peligro que los acechaba. Raúl me reveló que están estudiando nuestros puntos débiles. No podemos permitir que nos dividan. Mientras hablaba, Javier notó cómo se encendían pequeñas llamas de determinación en los ojos de sus compañeros. Era un primer indicio de que su mensaje empezaba a arraigar. Se cuestionó si eso era suficiente. Necesitaba que ellos compartieran su visión, que cada uno sintiera que su historia personal estaba intrínsecamente relacionada con el futuro del proyecto. A medida que la conversación se desarrollaba, surgieron dudas sobre la viabilidad de seguir adelante. Algunos compañeros alternaban entre el escepticismo y la indignación. Javier respiró hondo y trató de centrar sus pensamientos. No podría permitir que el miedo los controlara. Debemos tomar decisiones difíciles, insistió. Pero también tenemos que prepararnos, investigar más sobre quiénes son realmente estos compradores. En ese momento, la tensión aumentó, y Javier sintió cómo la necesidad de liderar se transformaba en una urgencia vital. Propuso un plan de acción, comisiones de investigación, creación de un sistema de comunicación seguro y reuniones más frecuentes para fortalecer la cohesión de grupo. A medida que fue desglosando cada tarea, vio cómo el ambiente se transformaba. Las dudas se desvanecían y nuevas resoluciones emergían. Sin embargo, Javier no podía ignorar que detrás de cada acuerdo alcanzado había una sombra de incertidumbre que lo oprimía. La idea de no ser suficientemente fuerte o hábil para proteger a su equipo comenzó a carcomer su confianza. Esa noche, al regresar a casa, se encontró reflexionando sobre su propia capacidad de liderazgo. La transformación que buscaba no sería solo para el grupo, sino también para sí mismo. Se dio cuenta de que tenía que descubrir sus propias fortalezas, aquellas que aún no había explotado. Quizás había habilidades acumuladas a lo largo de los años, pero sumidas en la cotidianidad. ¿Cómo podría sacar a la luz lo que llevaba dentro, sin ser consumido por la presión externa? Todos los días desde ese momento se volvieron una oportunidad para explorar sus capacidades. Javier decidió reservar tiempo para el autoanálisis, escribiendo un diario sobre sus temores y aspiraciones. Se dio cuenta de que su vulnerabilidad podría ser una herramienta poderosa. Al aceptar sus propios límites y compartirlos, podría fortalecer la conexión con sus compañeros. Justo cuando empezaba a vislumbrar un camino hacia su mejor versión, el teléfono vibró nuevamente.
Era otro mensaje, esta vez de Raúl, que solo contenía una frase: no olvides, Javier, que en este negocio, la confianza puede ser más peligrosa que el miedo. Ese recordatorio lo golpeó con una revelación dolorosa. La lucha que había comenzado era solo el principio, el verdadero desafío se definiría en la capacidad de Javier para equilibrar la confianza y la cautela. La confrontación inminente con sus adversarios se acercaba, y no solo era un enfrentamiento físico, sino también una batalla interna. ¿Podría liberarse de sus dudas y transformarse en el líder que su equipo necesitaba, o el precio a pagar sería demasiado alto para su propia esencia? La mañana en la que Javier se preparaba para el encuentro decisivo con los compradores, sentía una mezcla de nervios y determinación que nunca había experimentado antes. Había transcurrido un tiempo desde que decidió aceptar el reto de dirigir las granjas de su abuela, y ese desafío había desencadenado un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. A través de la lucha y el dolor, había encontrado su propósito, no solo proteger las tierras, sino fomentar un modelo de agricultura sostenible que reflejara la ética de trabajo y la comunidad de su abuela. Con cada paso hacia la reunión, su confianza se solidificaba. Ya no era el joven dubitativo que había llegado a las granjas. Había aprendido a abrazar su vulnerabilidad, a escuchar a su equipo y a fomentar un ambiente donde cada uno pudiera aportar ideas y experiencia. Habían trabajado juntos, elaborado estrategias y, sobre todo, habían creado un lazo de unión que reforzaba su fuerza frente a adversidades externas. Los compradores se reunieron en una sala de conferencias austera, un espacio que infundía tensión desde el primer instante. Javier intercambió miradas con sus compañeros, recordando el compromiso adquirido, proteger el legado familiar, la herencia que representaba más que solo tierras, sino un futuro para las nuevas generaciones. Era el momento de actuar, de demostrar que la determinación y el trabajo conjunto podían desafiar la avaricia. Cuando entró en la sala, su voz sonó clara y firme. Estamos aquí para hablar sobre nuestras tierras, no solo desde el punto de vista económico, sino desde la visión de nuestras comunidades y nuestra herencia. No somos simplemente un terreno para ser negociado, somos la continuidad de un legado que se construye día a día. A medida que abordaban la oferta, Javier sintió cómo sus palabras resonaban y cobraban fuerza. A lo largo de la conversación, se enfrentaron a amenazas sutiles y tácticas manipuladoras, pero se mantuvo firme, articulando no solo los facts, sino también la pasión detrás de su misión. Identificó cada punto débil en su argumento, aprovechando la experiencia que había acumulado junto a sus compañeros. Mientras la reunión avanzaba, Javier aprovechó la oportunidad para abrir un diálogo sobre la sostenibilidad y las prácticas agrícolas responsables. Intercaló estadísticas sobre el impacto de la agricultura en la comunidad, y cómo el modelo que promovían no solo beneficiaba a sus familias, sino al medio ambiente en su totalidad. La presión de los compradores comenzó a tambalear, y la firmeza de su postura hizo eco en la sala. Al finalizar, Javier escuchó atentamente las propuestas de los compradores, quizás con la certeza de que ellos mismos sabían que el proceso ante ellos no sería fácil. Efectivamente, el tono cambió. El interés no demandaba una simple transacción, había surgido la posibilidad de una colaboración. Mientras discurrían sobre un planteamiento en el que su visión pudiera ser parte de una solución más amplia, Javier percibió una apertura que anteriormente no existía. Era una oportunidad para transformar el conflicto en un camino hacia el entendimiento. Cuando llegó el momento de cerrar, Javier se sintió una mezcla de satisfacción y asombro. Había luchado por no solo su legado, sino también su propia identidad. Había logrado defender no solo lo que era suyo, sino un camino que ahora incluía a otros. Miró a su equipo y se dio cuenta de que su transformación había sido mutua, lo que comenzó como una lucha personal, había evolucionado en un esfuerzo colectivo. Al salir de la sala, sintió el peso del tiempo que había pasado desde que había llegado a las granjas. Con un renovado sentido de propósito y comunidad, Javier había logrado demostrar que cada desafío era una oportunidad para crecer. Recordó las palabras de su abuela: la tierra siempre devolvía lo que se le daba con amor y dedicación. En ese momento, comprendió que había honrado su legado en la forma más pura, como líder y como ser humano. Este
Cambio de vida que había heredado no se trataba solo de tierras, implicaba un compromiso con el futuro. Estaba construido sobre la base de nuevos principios que fusionaban tradición e innovación, era un faro de esperanza para la comunidad. A partir de ahora, Javier sabía que su viaje continuaría. Cada granja contaba una historia, cada decisión era parte de un legado. Y aunque el camino no siempre sería sencillo, había encontrado una confianza sólida en sí mismo y en su equipo, un conjunto que estaba preparado para enfrentar lo que ese nuevo futuro traerá. Si este capítulo de superación personal te ha llegado al corazón, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal. Este es el momento de mostrar tu apoyo y no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayuda a que más personas encuentren inspiración. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es fundamental.